Hola a todos mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de ciencias. Vamos a ver la secuencia número 8, fenómenos eléctricos, que la vas a poder encontrar en la página 12 del libro Ciencias y Tecnología de segundo grado, volumen 2. Este es el libro digital para que, más o menos te ubiques. Sería el primer tema después del bloque 2. Así que primeramente vamos a comenzar. Es que para muchas personas la electricidad es un tipo de energía de uso inmediato. Basta con presionar un interruptor para tener luz o conectar un aparato eléctrico a un enchufe para que así funcione. Quizás te has preguntado sobre dicho fenómeno físico y así que en este tema vamos a estudiar algunas de las propiedades de la materia relacionadas con la electricidad y los circuitos eléctricos. Así que para empezar vamos a contestar esta tablita que te pongo aquí, que nos maneja diferentes aparatos eléctricos que puedes encontrar a tu alrededor, ya sea en tu salón de clase o en casa. Si es que estás ahí, vas a poner el aparato o el objeto que funciona con electricidad, vas a poner para qué se utiliza, cómo funciona y qué energía produce. Después lo que vamos a hacer es comenzar con el primer tema, que se llama Inicios del conocimiento de la electricidad, donde nos menciona que el conocimiento de la electricidad es muy antiguo. Se sabe que Tales de Mileto en el siglo VI antes de nuestra era, observó que al frotar un trozo de ámbar con un paño de lana o piel, este atraía materiales ligeros como pelusa, plumas de ave y cabello. También se tienen otros registros históricos a partir de observaciones del entorno. En la antigua Grecia se originó la palabra electricidad, que proviene del vocablo electrón, que significa ámbar, que es la resina fosilizada de un árbol. Tal vez en los pinos hayas visto esta resina que tal vez se le hace una cortadura al pino y este empieza a llorar. A ese líquido le llamamos ámbar. En el siglo XVIII, el físico y químico francés Charles Francois de Cisternay-du-Fay y el científico estadounidense Benjamin Franklin, estudiaron unos fenómenos eléctricos cuyos resultados permitieron describir la existencia de dos tipos de cargas. Du-Fay nombró la carga vítrea, que al resultado de frotar vidrio con seda, y carga resinosa al resultado de frotar ámbar con piel. Por otro lado, Franklin, por su parte, llamó la carga positiva y negativa respectivamente. Franklin supuso que los rayos tenían una carga eléctrica y tomó como evidencia que tanto los rayos como la electricidad producen luz y sonido, y ocurre frecuentemente en presencia de metales. Para comprobar su hipótesis, diseñó un experimento, hizo volar una cometa construida con varillas metálicas sujetas por un hilo de seda, donde colocó una llave, así como la imagen que te estoy poniendo aquí en pantalla. Tal vez te has preguntado cómo se forman los rayos. El día de hoy te voy a decir. Los rayos son descargas electrostáticas que se dan entre una nube y la superficie de la Tierra o entre dos nubes. Se producen así, por ejemplo, en una nube de tormenta hay partículas de hielo que chocan unas con otras. Estos choques hacen que se separen las cargas eléctricas, las positivas, que serían los protones, que se quedan en la parte superior de la nube, mientras que las negativas, que serían los electrones, se forman en la parte inferior de la nube. Puesto que los opuestos se atraen, todo esto produce una carga positiva que acumula en el suelo justo debajo de la nube, como te lo estoy poniendo aquí en la imagen. La carga eléctrica del suelo se concentra alrededor de cualquier objeto que sobresalga, como puede ser un árbol, una montaña o una persona. Y tarde o temprano, la carga que sale de estos puntos se conecta con lo que es la parte inferior de la nube y cae la carga que llamamos rayo, como lo estamos viendo aquí en la imagen. A partir de su experimento, Benjamin Franklin, explicó que es posible atraer los rayos de una tormenta con varillas metálicas colocadas en los techos de las casas o las construcciones. Con base, a estos conocimientos científicos, se inventó el pararrayos, cuya función es atraer a los rayos y conducir su descarga mediante un cable de cobre. Ahora,
Esto lo hacemos en dirección hacia la Tierra, es decir, que dirigimos al suelo esta energía para así evitar daños a las personas o a las construcciones. Los fenómenos eléctricos que hemos visto muestran una propiedad fundamental de la materia, que sería la carga eléctrica. Como hemos estudiado en temas anteriores, los protones poseen una carga positiva y los electrones la carga negativa. Por lo tanto, los fenómenos eléctricos tienen relación directa con la interacción de las partículas que componen al átomo. La materia en sí es neutra, tiene igual cantidad de carga positiva y que negativa. Sin embargo, pueden perder o ganar electrones y adquirir una carga positiva o negativa. Cuando un objeto adquiere propiedades eléctricas con el resultado de este proceso, se dice que se ha electrizado. Y las maneras que se pueden electrizar los cuerpos son las siguientes. La primera sería por fricción, que consiste en frotar un cuerpo con otro. Uno de ellos cede cargas y el otro las gana. Esto lo podemos observar cuando frotamos ya sea la regla o un globo, ya sea en nuestro pelo, y ésta se electriza. Ahora, también existe otro tipo de electrizar los cuerpos, que sería por contacto. Si un cuerpo electrizado se pone en contacto con un cuerpo neutro, se transfiere carga en este último. Por ejemplo, si acercamos en una pared el globo que electrizamos por medio de la fricción, este se va a quedar adherido a la pared. Ahora, el último caso sería por inducción, cuando un cuerpo cargado se acerca a otro neutro, produciendo así un reordenamiento de las cargas del segundo. Algo bien importante es saber qué es la fuerza eléctrica, que es el nombre que recibe dicha interacción en lo que vienen siendo los cuerpos electrizados mediante la fricción, y esto sin que necesariamente haya contacto entre ellos, es decir, una fuerza que se puede producir a distancia. Según el tipo de cargas que interactúen, se obtienen fuerzas de repulsión o de atracción, y de acuerdo con la ley de Coulomb, existe una relación entre la fuerza eléctrica y la distancia que separa las cargas. Si la distancia es grande, la atracción o repulsión serán menores, y si la distancia es pequeña, la fuerza eléctrica, será mayor. Y adicionalmente las cargas iguales se repelen y las distintas se atraen, así como te muestro en la imagen número 1 del lado izquierdo. Entonces la fuerza que existe entre dos protones y dos electrones será de repulsión, mientras que la fuerza que existe de un protón y un electrón serán de atracción, porque son cargas diferentes. Ahora sí, vamos a hacer una actividad, sería realizar un electroscopio. Te pongo los materiales aquí del lado izquierdo, igual te dejo el enlace donde vas a poder encontrar los pasos a seguir para poder elaborarlo. De hecho, te pongo del lado derecho la imagen de cómo te puede quedar para que te des una idea. Lo que hace este aparato es permitirnos conocer la forma cualitativa de si un cuerpo está cargado eléctricamente, y cuando está cargado y entra en contacto con la esfera, las láminas se abren. Entre más carga transfiera la esfera, la apertura será mayor. Sin embargo, este aparato no indica si la carga es positiva o negativa, ni la cantidad, es decir, no mide cuantitativamente la fuerza eléctrica de un objeto. La unidad de medida de carga eléctrica es el Coulomb, que se abrevia con la letra C en honor a Charles Coulomb, quien fue un físico francés que estudió con ayuda de una balanza de torsión las fuerzas de atracción y repulsión eléctrica. De hecho, te pongo aquí a un ladito la balanza de torsión. Y algo importante también que debes de saber es que una carga de un Coulomb es muy grande. Para darte una idea de qué tan grande es la magnitud, vamos a considerar lo siguiente. La carga de un globo que podemos frotar, en nuestra cabeza, es aproximadamente 1/1000ª parte de un Coulomb, que es decir, un microcoulomb. Para que un aparato eléctrico funcione, como el televisor o el refrigerador, es indispensable que esté en contacto con la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un medio. En este caso, el medio sería el alambre de cobre. Cuando los electrones viajan fácilmente a través de un material, decimos que este es un conductor, como es el caso de los alambres de cobre usados en nuestras instalaciones eléctricas. Los mejores conductores son los metales como el cobre, el oro, la plata, el aluminio,
y se usan para elaborar circuitos eléctricos en diversos aparatos como la radio, la computadora y el teléfono celular. Ahora, si los electrones no se desplazan fácilmente a través de un material, decimos que este es un aislante. La función de estos es evitar que los conductores de la electricidad se junten y produzcan un cortocircuito entre los aparatos, es decir, que haya un exceso de corriente eléctrica y se descomponga. Los aislantes más usados son el plástico, la cera, igual podemos encontrar el vidrio. Ahora, un circuito eléctrico se compone de 3 elementos que viene siendo el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. El voltaje es el empuje aplicado a los electrones para que éste se mueva por el circuito. La corriente corresponde a la cantidad de carga que se desplaza de un tiempo determinado y la resistencia es la oposición de un elemento del circuito al flujo de corriente. Un circuito simple consta de 3 elementos: una pila que produce mediante reacciones químicas la corriente eléctrica, un cable por el cual circula la corriente eléctrica y un foco que transforma la energía eléctrica en luz. Ahora, aquí en este que te pongo en pantalla tenemos lo que viene siendo un elemento de control que sería nuestro interruptor. Ahora, el voltaje de la pila determina el impulso de corriente al viajar a través del cable. Si este es grande, da mayor impulso. Si el voltaje y la corriente están directamente relacionados, a mayor voltaje, la corriente será más intensa. Ahora, al llegar al foco, cuyo filamento metálico funciona como resistencia, la corriente se detiene y el foco se calienta hasta que se ilumina. Si es pequeño, la resistencia disminuye, por lo tanto, la corriente fluirá sin detenerse y la bombilla, se fundirá inmediatamente. Sin embargo, si el foco es más grande, será más necesario mayor voltaje para poder encenderlo. Esto significa que la corriente y la resistencia están relacionadas inversamente, es decir, si la resistencia es pequeña, el movimiento de los electrones será continuo. Te pongo los diferentes tipos de circuito. El primero es el de serie, donde las características son cuando las resistencias que lo componen el circuito se conectan una seguida de otra y la corriente circula a través de ella. Por otro lado, tenemos el tipo de conexión en paralelo, donde las resistencias son independientes y la corriente se divide cuando pasa a través de cada elemento. Podemos ver el esquema de cada una de ellas, los diferentes ejemplos y las ventajas y desventajas de un circuito y otro. Ahora, si estamos usando uno de serie, lo has podido ver en tu arbolito de Navidad, en esos foquitos que te estoy poniendo en pantalla. Y podemos ver los circuitos en paralelo en nuestro alumbrado público. Si uno de esos focos se funde, no necesariamente se tienen que fundir todos, porque están en una conexión en paralelo, eso no influye. El uso de la corriente eléctrica requiere precaución y medidas de seguridad, ya que una descarga eléctrica puede tener consecuencias letales para una persona. Algunas de las medidas más importantes para tomar en cuenta son las siguientes. La primera, evitar el contacto directo con partes que conducen la electricidad de un circuito, como son los cables o los alambres pelados. B, revisar que los aparatos y contactos que se usan en casa o en la escuela estén en buenas condiciones. 3, que no se sobrecarguen las conexiones eléctricas con muchos aparatos y saber si se pueden conectar en paralelo o en serie. Y por último, no usar aparatos eléctricos cerca del agua. Otra actividad que vamos a estar realizando es la siguiente. Vamos a construir un circuito eléctrico con motor. Vas a poder encontrar estos materiales y el procedimiento en la página 21 de tu libro de Ciencias, volumen 2, en digital. Ahora, vamos a estar grabando todos los experimentos de ciencias y los vamos a subir al canal para que te puedas ayudar si es que no cuentas con algunos de los materiales. Como última actividad vamos a hacer esto de aquí. Vamos a ver cuál es el funcionamiento de estos mecanismos. Tenemos un tostador, una plancha, un microondas, una lavadora, una radio. Vas a elegir uno de estos aparatos y vas a explicar cuál es su funcionamiento. Para eso, te invito a que entres a internet, te documentes y nos hagas la ficha de funcionamiento. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor, dale like.
darle compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.